Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a seguir conversando acerca de un curso de milagros y de una mirada personal. Vamos a trabajar acá el capítulo 1.2, es decir, la segunda eh, lectura de ese capítulo 1. ¿Y por qué la segunda lectura? Y algunos dirán, ¿qué pasó con la lectura 1? La lectura 1 es Principios de los Milagros, en donde nos da 50 principios o 50 milagros posibles, que los iremos discutiendo a posteriori. Sin embargo, en este capítulo 1, en las distintas secciones, el curso nos introduce a una serie de conceptos y son los que quiero llevarles para que podamos eh, estar claros y avanzar en lo que pretende alcanzar el curso. Esta segunda lectura se llama La revelación, el tiempo y los milagros. Y dice así: la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimenten en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. En un solo párrafo, este curso nos habla de varias ideas: de la revelación, de los milagros, de la conciencia y de la libertad de creer en lo que tú quieras. Fíjate que aquí no te está diciendo, no te está tratando de dogmatizar, es decir, cree en lo que yo te digo. No, aquí te está diciendo, tú puedes creer, de hecho, crees en lo que tú quieras, tienes esa libertad. En segundo lugar, me habla de la revelación como una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. La revelación viene de Dios. Y es como ese momento en que nos damos cuenta de que algo no lo habíamos entendido y se revela ante nosotros. Los milagros, sin embargo, son interpretaciones que modificamos y que nos unen a nuestro hermano. Nosotros somos parte de un gigantesco conjunto de relaciones en donde convivimos con seres como nosotros que vienen acá a tener experiencia y a manifestarse de distintas maneras. Muchos de ellos interactúan con nosotros dándonos enseñanza, aprendizaje, y otros pues forman parte de otras enseñanzas y aprendizaje y probablemente nosotros no los vemos. Pero venimos acá con esa intención. Entonces, fíjense que solamente un párrafo me define varias ideas. Y esta idea de la conciencia es el estado que induce la acción, aunque no la inspira. ¿Por qué? Porque de alguna manera ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, sino que son externas a ella. Una viene directamente de Dios, la otra afecta eh, a la relación que tú tienes con tus hermanos. El segundo párrafo dice, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal.
en esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Fíjense que la revelación es personal y no puede explicarse. Es algo que viene de una dimensión que probablemente no manejamos de continuo. Es como que nos conectamos con algo que nos da una idea que probablemente no teníamos y que viene a iluminar nuestra forma de ver el mundo. En cambio, los milagros son eh, cosas que nos inducen a actuar, a corregir lo que estamos viendo. Y hay algo aquí interesante y es que no se te puede forzar a que te liberes del miedo. Estamos tan acostumbrados a tener miedo, a vivir con miedo, porque eso ha sido lo que nos han enseñado. Esa es una forma como nos han enseñado. Buena o mala, no importa. Eso es la manera. Porque la manera de controlarnos pasa por el miedo. No pasa por la total aceptación del amor. Por eso es que también habla que la revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. La revelación es algo divino, es algo que viene de esa inteligencia maravillosa que está en el universo. La reverencia, párrafo 3, se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Aquí lo que me está diciendo es que la revelación viene de mi creador, de Dios. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección, Dios. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada para mí. Cuando en el libro de Un Curso de Milagros se habla de esa persona, para mí, estás hablando de Jesús. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Este párrafo es rico porque, en primer lugar, se presenta Jesús como ese hermano mayor que tiene experiencia y sabiduría, ese hermano mayor que ya recorrió el camino que nosotros tenemos que recorrer. Y esto es algo que vamos a tener que hacer en el tiempo, en ese tiempo que lo que hace es ajustar las cosas, porque finalmente el tiempo no existe, como lo dice en algún lugar. El tiempo y el espacio son creencias que nosotros tenemos, creencias que nos meten desde que somos pequeños, pero el tiempo y el espacio no existen. El tiempo es una idea, el espacio es otra idea. Entonces, nosotros somos tal como Jesús. Lo que pasa es que no hemos hecho el trabajo que Él sí hizo. Y esta frase, no tengo nada que no proceda de Dios, habla de esa humildad, de esa capacidad de entender que todo lo que tenemos proviene de un solo lugar, de Dios. No tenemos nada cuando llegamos y no nos llevamos nada cuando nos vamos de esta manifestación. A eso me refiero. Porque del resto nosotros somos eternos. Nosotros
No tenemos tiempo, el tiempo no existe. Nadie viene al Padre sino por mí. Párrafo 4. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieses salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Y aquí habla del Padre como Dios, como esa inteligencia universal que nos crea. Habla de la filiación, que es a lo que todos pertenecemos. Todos los seres vivos pertenecemos a esa filiación. Y por el otro lado, habla de quién es Él y cuál es su papel dentro de este trabajo que está haciendo. Él ya alcanzó una posición más elevada que la nuestra a través del trabajo que desarrolló durante toda su vida. Párrafo 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Creo que está muy claro. La revelación es de Dios hacia nosotros. Nosotros no le vamos a revelar nada a Dios porque Dios sabe lo que nosotros somos. ¿Y cómo lo hace? A través de algo que llama Espíritu Santo, que es el mediador entre la comunicación superior y nosotros. Por eso es que ese concepto va a ser tan importante a lo largo de todo el libro, el Espíritu Santo. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través del Espíritu Santo. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. Fíjense que él habla, desde hace rato, nos habla de dos ejes, el horizontal y el vertical. El milagro reduce la distancia en términos de la ascensión que tenemos que hacer, ir ascendiendo para acercarnos más a Dios. El tiempo nos mueve en el eje horizontal, el milagro nos mueve en el eje vertical. Por eso es que el milagro reduce el tiempo que necesitamos para alcanzarlo. Repito, el milagro pues tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso.
eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Cuando hablamos del milagro, hablamos que el milagro corrige el error. Cuando corrige el error, es porque de alguna forma corrige nuestra percepción acerca de lo que sucede. Cuando somos capaces de corregir esa percepción, esa interpretación de lo que sucede, no nos movemos o no nos seguimos moviendo en ese mismo intervalo de tiempo, sino que ascendemos un poquito, corregimos, reducimos ese tiempo que nos queda para acercarnos, digamos, a Dios, a la inteligencia superior, a la fuente, para acercarnos a Jesús. Esa es un poco la idea de lo que hace el milagro. La corrección del error es la corrección de la interpretación de lo que sucede. Es acercarme más a la realidad. Jesús está en la realidad. Nosotros estamos viviendo en una ilusión creada por nosotros mismos. La ilusión de creernos algo que no somos, de creer que somos una historia que nos contamos y que nos limita. Y esa historia que nos contamos y nos limita genera errores. Y justamente el milagro lo que hace es corregir esos errores. Hasta aquí este capítulo 1.2, o digamos la segunda sección de este primer capítulo. Espero que sea de utilidad para ustedes, espero que llene sus expectativas y que nos podamos seguir conectando por aquí, conversando de este tema. Aquí tienen los canales en los que me pueden contactar. Gracias por estar allí y nos vemos